Adéntrate en el mundo donde las palabras se convierten en magia. Únete a nosotros mientras nos sentamos con poetas leyendo en voz alta, novelistas revisando manuscritos en su escritorio a la luz, escritores de todo tipo compartiendo ideas en talleres y cafés. Descubre sus inspiraciones desde cafés hasta recuerdos personales. Descubre sus secretos íntimos y sus técnicas diarias. Descubre sus historias contadas directamente de la fuente. Pues hoy vamos a tener la gran alegría y el gran júbilo de tener entre nosotros a Estela Alvarado. Estela, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Nicolás, y muchas gracias por haberme convocado nuevamente. Pues como les decía, hoy tenemos el honor de adentrarnos en un territorio donde la palabra se convierte en paisaje, donde la luz y la sombra se disputan el espacio del símbolo y donde la poesía no solo nombra lo invisible, sino que lo convoca. A orillas del desierto, la más reciente obra de Estela Alvarado se levanta como un umbral hacia una sensibilidad que explora la inmensidad desde sus múltiples bordes, lo íntimo, lo mítico, lo sensorial y lo metafísico. En estas páginas no encontramos un desierto literal, sino un espacio interior donde convergen la sequedad y la humedad, la claridad y la penumbra, la fragilidad de la existencia y la potencia del asombro. Este poemario nos invita a atravesar un territorio en perpetua transformación. Las nubes, las aves, la luna, la bruma, los reflejos y los destellos no son meros elementos decorativos, funcionan como señales, como huellas de un mundo que se reconfigura a medida que los versos avanzan. Cada poema abre una puerta distinta hacia un universo donde la imagen es vibración, la música es forma y el silencio es una materia que también respira. Se trata de un libro que exige una lectura atenta, casi ritual, porque cada una de sus piezas parece esconder una pregunta antigua, una tensión secreta o un destello que ilumina algo profundo. Hoy nos reunimos para conversar con la autora y permitirnos, gracias a su palabra, comprender aquello que pulsa detrás de sus imágenes, de sus decisiones estéticas y de ese movimiento continuo entre lo invisible y lo oculto que caracteriza su obra. Agradecemos profundamente su presencia y su generosidad al compartir este encuentro. Esperamos que esta entrevista sea un puente entre su mundo poético y todos aquellos que nos escuchan o nos leen, y que cada respuesta nos acerque un poco más al misterio que habita a orillas del desierto. Gracias, Estela, por estar con nosotros hoy. No, gracias a vos, Nicolás, por haberme convocado y poder estar con los pares de uno, con otros poetas y llegar a lo que a veces desde acá, desde la Argentina, no podemos llegar o acceder. Muy buena tu reflexión acerca de mis poemas, de este libro más reciente. Y bueno, cuando quieras comenzamos a hablar de lo que a vos te resulte más cómodo o más certero. Vale. De acuerdo, vamos a empezar leyendo el primer poema que se titula Nubes en vuelo. A través de los prados, de las tierras altas, voy temblando de hierba, delicadamente preparada para mis pasos. Nubes en vuelo. Solo podría correr junto a ellas por empinadas pendientes bañadas por el sol. Miro el cielo a través de valles negros. Se elevan blancos azulados en lo alto, montañas dentadas, cadenas de muerte. Vastos árboles oscuros fluyen en silencio, y allí, en el agua,
la soledad. ¿Cuál fue el primer poema o la primera imagen que dio origen a Orillas del Desierto? Bueno, en realidad ese no era, pero no me acuerdo cuál era de ellos. Este libro, este poemario, yo lo escribí el año pasado y fui reuniendo los poemas de acuerdo al hilo conductor que deben tener todos los poemas. Pero no me acuerdo cuál fue el primero de todos ellos que escribí. Pero creo que Nubes, no, creo que ese no. Bueno, ¿y no temes que tanta imagen lunar, brumosa y aérea, termine diluyendo tu voz? No, en realidad yo estoy buscando esas imágenes, las imagino, las contemplo a diario, cotidianamente, y siempre tienen una transformación. Es decir, a medida que se van transformando, yo también me transformo, pero no tengo miedo de que borren mi voz. Todo lo contrario, creo que la alimentan. ¿Algún crítico te ha señalado algo que en secreto sabes que es verdad, pero no vas a admitirlo? Ay, qué gracioso. No, no, querido, no. No, al contrario, no. Creo que no. Podría llegar a admitir alguna crítica así demasiado, eh, no sé, ominosa, digamos, que me pudieran haber hecho, pero en realidad el único crítico que yo tengo sos vos, por un lado, y por otro lado, sí tengo comentarios que han hecho mis contactos de Facebook, pero son todos muy agradables, realmente, muy agradables y muy certeros por otra parte, ¿no? Ujú. Entre ellos, bueno, no sobre este libro, sino sobre mi poesía. Entre esas personas está Susana Fraile, nuestra amiga en común, a la que le Que deseo desde pronta aquí le mandamos un recuperación. beso porque está enfermita en el hospital. Exactamente, por eso mismo, le deseo una pronta recuperación porque es una gran persona y una gran poeta, realmente. Ujú. ¿En qué momento supiste que este conjunto formaría un libro y no solo era un conjunto de poemas sueltos? Cuando leí a Gastón Bachelard, que está en el prólogo, recordarás, ¿no es cierto? El espacio, a ver, perdón. eh, bueno, yo a Gastón Bachelard me gusta también como narrador. Hay un libro de él que se llama, o se titula, eh, La llama de una vela, que es muy profundo. Me habían regalado ese libro, pero a mí Gastón Bachelard me gustó siempre, absolutamente siempre. Bueno, yo leo un libro de él que habla del espacio que no se termina de completar, digamos. Ese espacio está, o sea, sí se completa, pero se completa desde una visión de la inexistencia de algo. Ese algo, en este caso, está, digamos, completado, por llamarlo de alguna manera, con los poemas. Es un poco el espaldarazo que me dio Gastón Bachelard en en la lectura que realicé, ¿no? Ujú.
El título de tu libro evoca la sequedad e inmensidad, pero el libro abunda en humedad, brumas y agua. ¿Cómo dialogan estos mundos? Mira, estos mundos, fíjate vos, eh, no me hables de humedad que tengo las paredes, no sabes cómo. Y, y el agua, bueno, eso es reminiscencia de las lluvias que tenemos acá en Mar del Plata, lluvias intempestivas, tormentas intempestivas, y que también forman parte de nosotros mismos, de la humanidad nuestra, ¿no? Eh, Creo que se entiende, ¿verdad? ¿Y qué poema del libro fue el más difícil de escribir y por qué? No recuerdo que me haya sido difícil escribir ningún poema. Eh, surgen, surgen, los voy escribiendo y después los voy corrigiendo, por supuesto. Pero no, ninguno me resultó tan difícil. Eh, Creo que lo más difícil de todo fue haberle puesto el título al libro, ¿no? Ujú. En un principio tenía idea de ponerle Raíces en el desierto, Flores en el desierto, y después me incliné hacia este título que lleva, ¿eh? Este, Ujú. Fíjate vos, a orillas del desierto, como quien está esperando algo, Ya. está esperando, sí, sí, y bueno, eso es de eso se trata este libro también. Tu obra se caracteriza por una densidad metafórica notable. ¿En qué momento decides que una imagen es definitiva y ya no debe seguir siendo depurada? ¿En qué momento? Es una pregunta un tanto difícil de responder porque eso no lo decido yo, lo decide el propio poema. Además no hay tanta, yo creo, ¿no? La intención mía no es que sea tan metafórico, sino que sea más bien imaginista, es decir, que la imagen represente todo. Ujú. ¿Hay en ese poemario alguna emoción tuya que aparezca sin que tú hayas pretendido que esté ahí? No, todas, en todos mis poemas están las emociones. Este, no, yo no dejo de proponerme las emociones, todo lo contrario, toda la emoción está puesta en cada uno de los poemas, en cada uno de los versos, en cada una de las imágenes, y realmente yo creo que representan de alguna manera la intención poética y filosófica también, ¿por qué no? Ujú. La luna, las sombras y las aves aparecen de forma recurrente, ¿no? ¿Qué Sí, representa esto en tu universo simbólico? mira, eh, la luna es algo para mí bellísimo, ¿no? Es lo que representa, eh, digamos, el otro lado del sol, el otro lado del sol, el otro lado del día. La noche es una inspiratriz, digamos, por llamarlo de alguna manera, es una imperatriz que me empuja a escribir. La luna, la noche, las sombras, Ujú. yo lo encuentro siempre un campo, un momento, un lugar donde poder darles cuerpo.
Ujú. ¿Tuviste conciencia de esta repetición o de la repetición de estos elementos mientras escribías o solo lo advertiste luego al final? No, yo lo hice a propósito. Consciente. No, lo hice claro, con toda la intención, por supuesto. Ujú. Son mis temas recurrentes. Sí, Hay sí, un poema también que me gustaría leer que se titula Invocación. por favor, sí. No existen sombras, solo una red, una trampa del olvido en el sueño. Una estrella corre entre mis manos, un dulce sopor me habla de lo intenso. Nacen crepúsculos de luz, luego la mañana se cubre de pájaros portadores del sol, que hablan con los árboles. Escucho el murmullo vibrante de la lluvia. Vastos árboles oscuros. Ah, no, perdón. Escucho el murmullo vibrante de la lluvia, su sonido lejano, el aire quieto y también escucha la serena claridad abatiéndose sobre la verde luz de la arboleda. ¿Qué vicio Ujú. poético sabes que tienes y aún así no quieres abandonar? Perdón, no te entendí la primera parte de tu Qué comentario. vicio poético tienes Ah, y no tienes intención de abandonar? y todos esos que vos estás mencionando. Soy una viciosa poética. Está bien. Qué lugar le das al silencio en el poema, tanto en su sentido literal como rítmico? En fin, la categoría del silencio, eh, bueno, es algo que impera en- de una manera así muy fuerte eh, en el momento de escribir. Es decir, yo puedo estar escuchando música, a mí me gusta mucho la música sinfónica, y puedo estar escuchando, no sé, el Requiem de Mozart, me gustan mucho los corales, y me abstraigo del sonido musical y tal vez ahí me ponga a escribir, pero no es un silencio que yo tenga que apagar, sino es un silencio del que me abstraigo. No sé si está completa Sí, no, sí tu... está bien. Ujú. ¿Hay algún poema que escribiste desde el dolor, pero el lector podía interpretarlo solo como belleza, confundirlo? Sí, porque aún el dolor está impregnado de belleza, o sea, la expresión del dolor, ¿no? En el Ya, claro. poema está también impregnado de belleza. Bueno, eso es lo que yo me creo, ¿no? Ujú. ¿El desierto es aquí un lugar físico, psicológico, espiritual o todo a la vez? Todo eso a la vez, todo eso a la vez. Y es al Ujú. mismo tiempo el desierto. ¿Y qué significa para ti esas transiciones de luz, oscuridad que haces y repites de vez en cuando? Eh, y precisamente eso, el poema que vos leíste recién, viste vos que comienza en la noche y atraviesa todo un campus donde se llega al amanecer. Perdón, ese es el valor que yo le doy a la transición, porque no es algo que ocurra de repente, sino que tenemos la noche, el sueño, los sueños y después el despertar, que creo que ese es el transcurso de casi toda nuestra vida, ¿no? Ujú. La llegada del amanecer
escuchar los pájaros, los árboles, escuchar los árboles. Sí, yo también los escucho a los árboles. Estoy loca. Este, pero es una forma de poder transitar el camino de todo lo que ocurre durante la oscuridad. O sea, uno va transitando por la oscuridad en búsqueda de la luz. Eso lo que significa ese poema que vos leíste, ¿no? Muchos de los poemas describen un mundo en transformación constante. ¿Es eso una metáfora del tiempo o es una metáfora del yo? Las dos cosas, las dos cosas. Sí, sí, claro, claro, uno se va transformando. Mirá vos, yo tengo canas y antes era rubia, por ejemplo, ¿no? Físicamente hablando. Pero el transcurrir del tiempo tiene mucho que ver con uno mismo. Lo que ocurre es que a veces no se tiene conciencia de eso, Nicolás. ¿Eh? Mm. Hay muchas personas Eh, que no tienen conciencia de ese, perdón, de esa transformación que está ocurriendo. Ni se les ocurre pensar, ni tienen por qué pensarlo, por otra parte. En varios poemas, en varios pasajes aparece la sensación de amenaza y o fragilidad. Eh, ¿De dónde vienen esos dos elementos? ¿De dónde nacen? Bueno, la fragilidad es la fragilidad que todos tenemos, todo ser humano. Somos una especie de, no sé, de cáscara de huevo, tal vez, por esa fragilidad, que no sabemos en qué momento se va a romper, pero al mismo tiempo es una especie de renacimiento, porque no nos olvidemos que, bueno, las aves eh, tienen que romper esa cáscara, ese cascarón para poder nacer, y al mismo tiempo puede ocurrir que esa fragilidad se rompa desde afuera y ahí es cuando ya dejamos de existir. Ujú. Caramba. Y cuando escribiste este poema, ¿pensaste en un público concreto o escribiste sencillamente para quien lo lea? No, mira, yo escribo generalmente cuando lo hago, escribo para mí. No pienso en un público concreto, o este me va a leer, o este no. No. Yo escribo para mí, desde mi propia voz, y, y después, bueno, queda el poema formulado, y después, luego se van reuniendo, ¿no? Esos poemas. Mm. ¿Y qué reacción del lector te incomoda más? ¿Que no entiendan, que entiendan demasiado o que se queden indiferentes? No, que se queden indiferentes nunca, jamás. No. Yo prefiero perdón, al lector curioso, que indaga y que quiere saber más. Esa es ese es el motivo de la presentación de los libros, precisamente. El que indaga, el que pregunta, el que quiere saber, porque realmente para mí es muy halagador que alguien quiera saber qué quiero decir o qué quise expresar con tal o cual poema. Ujú. En el prólogo, en el prólogo nombras a Bachelard. ¿Qué aspectos de Claro, su pensamiento han influido más en tu poética? mira, yo he leído la poética del aire, la poética del agua, la poética del fuego, bueno, todos los elementos
que conocemos de Bachelard, y creo que todos han influido bastante en mi forma de escribir, Nicolás. ¿Ya? Como te decía, este último libro que me han regalado, La llama de una vela, es profundamente filosófico. Y ese también me tiene ahí, seguramente en algún momento voy a escribir sobre la llama de una vela y la importancia que tiene la llama de esa vela. Y mira que estamos hablando perdón, estamos hablando de velas, de algo que se utilizaba hace mucho tiempo, ¿no? Pero que cuando hay un corte de luz acudimos a esa vela, ¿o no? Bien, déjame que lea el poema Luna en Cuenco de Plata. ¿Cómo no? Eh, las sombras se alargan bajo la tarde inclinada. La arena del mar enrojece en el trémulo límite del ocaso. La arena del mar amarillea donde la luna oblicua vacila, con la monotonía de la lluvia y el susurro de hojas traslúcidas. Golondrinas con alas de plata se lanzan en ráfagas a ras del mar helado, hacia las azules montañas de la muerte, desde el borde del agua. Una gaviota llora. ¿Qué papel juega la estética mística o metafísica en tu manera de escribir? Bueno, la estética lo es todo. Por supuesto, la forma, el color, los poemas también tienen colores y tienen sonido, tienen música, musicalidad. Bueno, eso es lo que yo cuido mucho, la parte estética del poema. Aunque, no sé, alguna persona por ahí me diga que es lo único que me interesa, y en realidad sí es lo único que me interesa, la poesía, obviamente. Bueno, hay otras cosas más que me interesan también, pero que no vienen al caso mencionarlas. Pero sí, el cuidado estético de un poema tiene que estar muy, a ver, muy producido, digamos, muy cuidado, porque si no podemos escribir cualquier cosa, y no se trata de eso, de escribir cualquier cosa, lo que surja, lo que salga, como hay mucha gente que dice, no, yo escribo lo que me sale, y bueno, a veces salen cosas desagradables, pero yo cuido mucho esa parte metafísica o cómo era que me habías dicho, o mística, sí, hay misticismo también porque yo hablo de dioses, de monstruos, de ángeles en muchos de mis poemas, y bueno, hay algo de místico en todo eso y de la unión con lo metafísico. ¿No? Yo soy lectora de, perdón, yo soy lectora de René Guénon, filósofo francés. Creo que falleció hace cosa de 50 años o aproximadamente, y tengo un libro que se llama precisamente La metafísica, y es un libro muy interesante que le recomiendo a quien lo pueda adquirir, que lo tenga, porque también me nutro de esas lecturas, de la filosofía, lecturas de la filosofía, de los filósofos, como este autor, como René Guénon y Gastón Bachelard, por ejemplo, ¿no?
¿Y cómo tú has estudiado filosofía? ¿Cómo conviven en tu poesía las influencias filosóficas con las imágenes sensoriales? Mira, es muy sencillo, para mí es muy sencillo. Eh, la filosofía me permite reubicarme en la parte estética del poema. No sé si se entiende eso. Se entiende. La Sí, parte sí. estética, sí. Y bueno, las demás voces conviven sin ningún tipo de preámbulos, digamos, o de dislocación. ¿Mm? Ujú. Y luego tienes poemas breves y otros más extensos. ¿Cómo decides la extensión adecuada para cada pieza? Bueno, el tema del poema breve es precisamente poder decir en pocas palabras lo que quiero expresar. Y en los poemas que no son tan breves, que tengo acá alguno para leerte que no es de este libro, si me permitís y si nos da el tiempo, eh, bueno, todo necesita una especie de, toda situación necesita una especie de recomposición. Entonces, ahí van los poemas más extensos. El poema que yo te menciono y que si después tenemos tiempo y te lo puedo leer, Léelo, es, léelo ya ahora mismo. a ver, este es de mi libro Pétalos en la Fuente, del año 2022, y se titula en francés On tombeau pour Ophélie, que sería un sepulcro para Ofelia, la de Hamlet, ¿no? ¿Ya? Hablando de ella. Bueno, vamos a calarnos los anteojos para poder leer bien. Y ahí vamos. Un tambor por feliz. El tiempo se detiene para decir la muerte y comienza a girar oscuro el universo. Morir dulcemente en el agua de muerte florecida, agua soñada. Te acercas a la fuente temblorosa envuelta en plata líquida y llegas con tu cuerpo y manos suplicantes. Tu larga cabellera abrazando el albor de tu piel y tu ropaje. Susurro de seda. Sonido de las hojas en el silente jardín a medianoche. Pétalos nocturnos. Tu cabellera roja extendida en la fuente. Tu transparencia enciende la luminosa sombra de la brisa mortal que te circunda. La voraz soledad se funde en la figura del silencio y tu sombra vuela hacia lo alto susurrando el soplo de tu adiós. Se silencia tu voz, la de tu cuerpo joven, mientras te acuna el agua entre los lirios. Bajo ópalos de fuego bañados por la luna, perdón, el agua clara tiembla. Más allá del tiempo, los azahares cubren tu palidez eterna, dulce, perdón, enajenada o feliz, tu nibio cuerpo duerme en la fragancia de trémulas estrellas. Se deshojó tu rosa en restos de cenizas y te has desvanecido como pájaro en la noche. Ujú. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias.
En el prólogo hablas de inmensidad, pero en muchos de los poemas se nota que son íntimos o contemplativos. ¿Cómo conjugas estos dos elementos? La inmensidad con lo íntimo y contemplativo. No. Son ambos o ambas la misma cosa, lo íntimo y lo contemplativo. Es decir, lo que contemplo, yo tengo como un bosque en mi casa, te diré, ¿no? Eso me facilita mucho la tarea de poder escribir y de poder transmitir o transmutar todo eso que contemplo en mi intimidad. ¿Y qué lugar ocupa lo onírico en esta obra? Lo onírico en esta obra, ¿es una vía de conocimiento o un recurso expresivo? No, es una vía de conocimiento. Una vía de conocimiento, lo onírico. Y me viene eso de los surrealistas, ¿no? De los primeros surrealistas y las primeras expresiones surrealistas que se han escrito, dibujado y llevadas a la música también, a la escultura, a la danza. ¿Y qué esperas que sienta el lector al transitar por tu libro? No, realmente espero que por lo menos los pueda leer, los lea y que después haga su propia interpretación. Es decir, no espero nada del lector, solo la lectura y la comprensión de lo que está leyendo, o su propia interpretación, que eso también es muy valioso. Muchas veces me enriquece. Hay un poema que es La espuma, y dices: espuma, la agónica luz del sol que crece sobre ella. Sombras negras se elevan, se balancean y caen. El corazón de la tierra, violeta, tenue, rosa brillante, sobre el helado mar. Vacía ciudad de fachadas blancas, calles que he recorrido y deambulado hasta los piadosos pórticos de la catedral. Vuelvo sobre mis pasos, regreso a mí. ¿Hay algún poema que consideres como el poema de entrada a tu obra para alguien que no haya leído tu poesía? No, en realidad no. No, este que vos acabas de leer son elementos que habitan mi ciudad, acá donde yo vivo, Mar del Plata. Las olas, las rocas, donde rompen las olas precisamente, ahí es donde se forma la espuma del mar, las callejuelas, las calles, la catedral. Hay otro poema, pero no lo tengo en este libro, en ninguno de estos dos. Que eso, bueno, por ahí ya lo veremos en otro próximo encuentro, tal vez. Y sí, está, creo que en el que estoy armando ahora, pero no estoy muy segura. Yo en realidad tengo 12 poemarios ya publicados, 11 mejor dicho, y 12 con el que viene. Pero en realidad yo escribo sobre lo que veo, lo que contemplo, y regreso a mí
quiere decir eso precisamente, que a veces uno se evade o viaja, y cuando yo regreso a mi hogar, siento que vuelvo a mí, vaya caminando o vaya viajando en un micro o en un coche, ¿no? Yo regreso a mí. Ujú. Eso ¿Y es qué muy tipo de importante, ¿no? Ujú. Perdón, ¿Y que qué no tipo de cualquiera regresa. Sí, ya. sí, ¿qué ¿Y qué tipo? tipo de pregunta te gustaría que el lector se hiciera al terminar de leer tu libro, de leer tu poemario? Que me gustaría, ¿Qué pregunta? eh, que quiso escribir Estela con esto. ¿Qué quiso decir Estela? No, vos sabés, Nicolás, que hay personas de mi entorno que me escriben, por ejemplo, ¿no? Me mandan algún mensaje de texto donde se han inspirado, por llamarlo de alguna manera, y han escrito otro poema. Y eso es lo que a mí me gusta mucho, ¿no? Es decir, poder hacer una apertura de imágenes, por ejemplo, y de escritura, para que otra persona se pueda expresar, o puede expresar, o se puede expresar a través de un poema propio. Ujú. Eso me gusta mucho. ¿Y qué aprendiste tú misma al escribir A orillas del desierto? Oh, tendríamos como para 2 horas más de hablar. Eh, a ver, ¿qué aprendí? Aprendí que tengo que escribir otro libro. Un libro más, un libro más. Eso por otro lado. Pero en realidad, para mí escribir es un redescubrimiento, eh, no te digo un redescubrimiento diario, cotidiano, pero cada vez que me leo, descubro algo nuevo en mí. Y cuando escucho, por ejemplo, te escucho a vos, que lees algún poema mío, también me estoy redescubriendo. Ujú. Gracias. Y si tuvieras que condensar todo el poemario en una frase, no hacer un resumen, sino condensarlo en una frase, ¿cuál sería? Eso es muy difícil, che. Es muy difícil en una sola frase, en una sola palabra. Y palabras, palabras, palabras. Eso sería. Mm, Eh, no, en realidad no sabría qué responderte. A esto sí que no sabría qué responderte porque es muy limitado. O se Y puede de muchas maneras también. mm, Mm. si volvieras a escribir hoy A orillas del desierto, ¿sería el mismo libro o sería uno que aún no te has animado a escribir? No, yo creo que sería el mismo libro. Sí, el mismo libro. Mejorado, por supuesto. Mm, Si es que hay alguna mejoría que hacerle, ¿no? ya. Em, Déjame que lea ya, llegando al final, el último poema, Madame la Morte, eh, en el que tienes una introducción que dices, porque ese cielo azul que todos vemos, ni es cielo ni es azul. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Esto lo dice Lupercio Leonardo de Argensola, en 1505, que vivió de 1559 a 1613. Y el poema dice así: el mundo respira
Cada respiro es un instante de tiempo silencioso. Los sigilosos pasos de la muerte rondan en la oscuridad. Alguna vez vendrá para llevarme a un luminoso palacio de aguas azules, donde yacerá mi arena para siempre. Bandadas de irisados pájaros surcan solitarios valles cubiertos de hierba. Sombras de árboles de hojas nuevas sobre sus flores muertas. El viento, desde las nubes del atardecer, me buscará, me tocará con su ingrávida mano, como caricias de alas, en un templo adormecido. Mi alma ya no escuchará encadenada a un instante hueco, y será el final, la última muerte. Terrible, Bueno, ¿no? pues hemos llegado ya al final y entonces para, digamos, cerrar este momento, pues terminamos con esta pequeña final, ¿no? Con esta conversación llegamos al final de un recorrido que más que una entrevista ha sido una travesía por los paisajes interiores de Stella Alvarado, que Stella Alvarado ha sabido trazar a orillas del desierto. Sus palabras nos han abierto las puertas, o han abierto puertas que quizás el propio lector no siempre detecta en una primera lectura. La raíz íntima de las imágenes, el origen de las sombras, la respiración secreta de los silencios. Escucharla hablar de su obra es comprender que cada poema es un territorio vivo, en movimiento, que sigue expandiéndose incluso después de haber sido escrito. Queremos agradecerte profundamente tu tiempo, tu lucidez y tu generosidad. No siempre un autor se atreve a revisar su propio universo con tanta honestidad y entrega, y hoy hemos tenido el privilegio de presenciar ese gesto. También agradecemos a quienes nos acompañan, a quienes nos ven, a quienes nos verán, lectores, oyentes, curiosos de la palabra, por permitir que este puente entre la autora y su obra cobre vida. Ojalá esta charla sea un estímulo para volver al libro, para leerlo con nuevos ojos, para detenerse en aquellas zonas donde la luz y la sombra dialogan con más intensidad, porque, como toda obra verdadera, a orillas del desierto no se agota. Vuelve, insiste, respira y siempre ofrece algo más. Y a ti, Stella, pues nuestra gratitud y nuestro respeto. Y a todos los presentes, todos los que nos están viendo y los que nos verán, gracias por compartir este momento. Hasta la próxima lectura, hasta el próximo encuentro con la poesía. Stella, muchísimas gracias. La gratitud es mía, querido Nicolás. Tu generosidad realmente le abrió la puerta a este libro Orillas del Desierto, que está inspirado prácticamente en la obra filosófica de Bachelard. Otra vez me olvidé. Bueno, el espacio del silencio. Bueno, yo me quedo muy agradecida, me he sentido muy cómoda, orgullosa de tus preguntas realmente, porque han sido preguntas muy inteligentes y se ve que has ahondado de manera profunda en la lectura de A Orillas del Desierto. Muchas gracias, Nicolás, y muchas gracias a quienes nos verán en el futuro, como decís vos. Bueno, pues gracias, muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches a todos, hasta la próxima, Nicolás.